Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Tu Momento Yin. Y no podía empezar este podcast sin dar las gracias. Muchas gracias. Me siento agradecida, me siento feliz, me siento honrada, afortunada de, primero, haber creado este podcast, que se ha convertido en un espacio muy especial. Segundo, de haber podido dar voz a muchas personas y un espacio que tienen un conocimiento increíble sobre estas temáticas en concreto. Y sobre todo por haberme atrevido a empezar, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé el podcast empecé con incertidumbre, con miedo, con inseguridad, pero fruto de una inquietud y una curiosidad que yo tenía en mi interior, que era pues comunicar. Como sabéis, yo no soy periodista, no he estudiado comunicación y para mí fue un paso gigante el poder abrirme al mundo a través de este podcast. Y Tu Momento Yin nació para eso, para dar espacio a personas y ofrecerles un lugar donde comunicar. Nunca hubiera esperado haber tenido este inicio. Tampoco pensé que llegaría a los 23 episodios que hemos realizado en esta primera temporada. Y quiero agradecer a mi marido. Sabéis que es quien está detrás de todo esto. Él fue una de las personas que me animó a lanzar el podcast y a crear este proyecto, porque yo no sabía muy bien cómo técnicamente darle forma a un podcast, y él evidentemente pues ha sido la mano detrás de la producción, edición y ejecución de esta primera temporada, y espero que evidentemente de la segunda temporada. Así que muchísimas gracias, mi amor, porque sin ti no hubiera sido posible. Así que le doy las gracias también aquí, agradecimiento ante todo, y evidentemente a todos los que habéis participado en esta primera temporada del podcast. Primero por la confianza, sobre todo cuando empecé, porque ofrecerte y decir que sí a participar en un podcast que no está creado es muy bonito, es dar una oportunidad a esa persona, y vosotros me la disteis sin dudarlo ni un segundo. Así que gracias a todos y cada uno de vosotros. Algunos de vosotros vais a estar en la segunda temporada, que ya he empezado a grabar cuando lance este podcast. Y quería cerrar la temporada haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos tenido, de todo lo que hemos hablado, de los momentos chulos que ha habido, que han sido todos y cada uno de ellos, pero de los comentarios que he recibido, a las personas que hemos llegado, y en general agradecer también a personas que con pequeños gestos pues han ayudado al podcast a crecer muchísimo. Antes de hacer este resumen, recordaros que el podcast crece gracias a vosotros, gracias a las personas que, como tú que estás escuchando en estos momentos, compartes y mandas este podcast a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigas, a las mamás del cole o sencillamente a las compañeras de café. Pero si crees que este podcast, cualquiera de los episodios, puede ser de interés para alguna de las personas de tu alrededor, por favor, compártelo. Gracias a ti el podcast crece. Gracias a vosotros, a los que confiáis y escucháis, este podcast llega a más gente.
Y cómo no, uno de los puntos álgidos y importantes de esta temporada número 1 fue la mención del podcast en la revista Yoga Spirit. Quiero lanzar un agradecimiento a Elena Sepúlveda, editora de la revista, por confiar en mí y por la mención que hizo del podcast en noviembre del 2024, que fue increíble, fue un chute de color para el podcast y crecimos muchísimo, llegamos a muchísimas más personas y quiero agradeceros también a todas las personas que trabajáis en Yoga Spirit. Muchísimas gracias por confiar, por la mención y por esas palabras tan bonitas que lanzasteis hacia el podcast. Y evidentemente a todos los lectores de Yoga Spirit por haber entrado en el podcast y escuchar y darle una oportunidad. Pero sí, empezamos en agosto, fue algo increíble. Yo creo que el primer episodio se lanzó en septiembre, pero yo ya había empezado a grabar en el mes de junio, empezamos a grabar. Estuvimos grabando un montón de episodios y buscando los entrevistados, acordando fechas, horas. Lo hicimos todo online y empezamos con un episodio que a mí me parecía fantástico, que fue el episodio de Eva Ruth González con aceites esenciales. Qué maravilla de mujer. Fue increíble ese podcast. Hicimos un viaje a través de los aceites esenciales hacia cómo podían mejorar la entrada en la menopausia. Y evidentemente no podía faltar tener a Eva Ruth González otra vez en el podcast en esta segunda temporada, pero esta vez la vamos a tener de manera presencial. O sea, voy a intentar que todas las entrevistas sean presenciales. Todas las que pueda, evidentemente, porque vosotros, algunos de los entrevistados, viven fuera del país y de momento el podcast no tiene nivel económico como para viajar fuera. Pensad que todo este podcast es generado de manera totalmente altruista. No se genera ningún ingreso con él, o sea que el podcast es muy pequeñito y está creciendo. Pero ya hemos empezado a recibir solicitudes para participar en la segunda temporada en el podcast, que es muy bueno eso, evidentemente. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias. El siguiente episodio nos fuimos a hablar de yoga y mujer con Elena Ferraris. Qué fantástica conversación con Elena, una gran profesora, gran profesional, amante de la mujer, de todo lo que incluye el cuerpo de la mujer, todas sus etapas. De hecho, Elena escribió un libro muy bonito, que también hablamos de él en el podcast, y estuvimos discutiendo pues un poquito de todas las etapas de la mujer en su vida y de cómo el yoga pues puede apoyar y reforzar a la mujer en todas esas etapas. Elena también la vamos a tener en la segunda temporada con una temática súper interesante que no voy a hacer spoiler porque creo que como sois fieles oyentes del podcast vais a estar ahí en todos los episodios. Luego hicimos un viaje hacia la Ayurveda con Connie Marín. Mi Connie, qué gran mujer, gran conocedora de la Ayurveda, gran profesional, excelente comunicadora. La entrevista fue maravillosa, disfruté muchísimo con ella, una persona súper dulce. Si os interesa la Ayurveda os recomiendo que vayáis ahí, y en la segunda temporada también la vamos a tener de vuelta pero con otra temática, para que sigamos descubriendo el Ayurveda en el podcast. Creo que es algo que todo el mundo debería conocer
y gracias a profesionales como Connie pues nos acercamos un poquito más a esta maravillosa cultura. Luego nos fuimos a la sección que creé, porque como sabéis soy una amante de los viajes, me apasiona viajar durante muchísimos años de mi vida. He viajado, he visitado un montón de países y me fascina viajar. Y me fascina que las mujeres viajen solas, porque durante muchísimo tiempo eso no se había podido hacer. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, pues nos permite andar más seguras, aunque haya sitios que no son recomendados. Y creé esta sección para inspirar y animar a más mujeres a que cojan las maletas y se vayan de viaje por el mundo. Mujeres viajeras, nuestro primer episodio no podía faltar Lu Ramajo, que creó una empresa alrededor de la mujer viajera con un proyecto muy interesante. Idlo a escuchar el episodio, bellísima persona, primera entrevista que hicimos presencial y la disfruté muchísimo, o sea, coincidencias de la vida, lo explico en el episodio, pero con Lu habíamos intentado encontrarnos en diferentes ocasiones online y casualmente nos encontrábamos en la misma población, en la Costa Brava, en Tossa de Mar, estábamos las dos al mismo tiempo, entonces evidentemente no podía haber sido de otra manera. Hicimos la entrevista presencial y fue maravilloso. Así que Lu, gracias por estar en el podcast también y ir a escuchar la historia de Lu, porque tiene también una historia muy bonita que contar. Luego hicimos otro viaje hacia el yoga y nos fuimos a hablar de yoga oncológico con Adriana Jarrín. ¡Buah! ¡Qué viaje fue este episodio! Si no lo habéis escuchado, por favor, y os interesa la temática, increíble cómo el yoga puede apoyar en procesos oncológicos, tanto a los pacientes como a las familias, y cómo la labor que está realizando Adriana Jarrín ha ayudado a miles de personas a llevar esta enfermedad. Muy interesante. Luego nos fuimos a continuar este viaje de yoga con yoga sensible al trauma con María Macaya. ¡Wow! Yo llegué a María a través del yoga sensible al trauma. Es una temática que llevo ya tiempo estudiando, investigando y que me parece fascinante, sobre todo si eres terapeuta, profesora de yoga o cualquier persona que trabaje con personas, tenerlo en cuenta en tu formación. Y María nos hace una gran introducción a esta temática que te recomiendo vayas y descubras. Luego tuvimos también un viaje hacia terapias. Ya sabéis que en el podcast me gusta hablar un poquito de todo, no solo de yoga. Y hablamos de terapia Gestalt. Es una terapia que está siendo cada vez más y más conocida y hablamos con Sergi Frank, gran profesional, y tuvimos una conversación muy agradable, muy interesante, donde discutimos pues, cómo este tipo de terapias pues, pueden ayudar a las personas y cómo apoyarlas en diferentes etapas de su vida. Luego nos fuimos a la meditación. Como sabéis, y si sois seguidoras de mi cuenta en Instagram, pues hablo muchísimo de la meditación, de los beneficios de la meditación, de lo importante que es parar nuestra mente y focalizar nuestra mente hacia otros lados. Y descubrí hace unos meses a Mary del Arte de la Quietud, que tiene una escuela online de meditación. Si no conocéis a Mary, por favor, ir a escuchar este episodio, fue increíble. Una mujer súper dulce que ha creado un proyecto espectacular y hacemos una primera inmersión hacia la meditación, sus beneficios y cómo empezar. Luego nos fuimos a las constelaciones familiares. Era una temática muy desconocida para mí.
había escuchado hablar, había participado de forma indirecta en alguna constelación, pero nunca había entrado en profundidad en esta temática y me pareció fascinante. Y tuvimos a Graciela del Campo Vara, gran comunicadora, especialista en constelaciones familiares, y fue increíble su conversación, lo que nos explicó, cómo transmitió y lo que aprendimos a través de Graciela en este episodio. Así que si estáis entre estas temáticas, pues os recomiendo que vayáis a ella. Luego en el capítulo 11 entrevistamos a María Angélica Dávila, la escritora de Despertar, el arte de aprender a morir. En el podcast veréis que cada mes, más o menos, hablamos de un libro. Me gusta mucho leer, soy una adicta a la lectura, y cuando tengo un libro que me parece súper interesante, pues me gusta poder hablar de él en el podcast para que llegue a más gente. Y fue el caso de este libro, que llegué a él a través del título, evidentemente, Despertar, el arte de aprender a morir, me pareció súper potente. Y es de lo que hablamos con María Angélica, increíble mujer, con una historia de superación personal espectacular, y nos dio muchísimas grandes lecciones de vida y grandes frases en esta entrevista. Así que si os interesa esta temática, por favor, de autodescubrimiento, de autosuperación, un episodio muy interesante. Y luego, evidentemente, no podía faltar en el podcast que hablábamos de Yin Yoga. Yin Yoga, sabéis que es básicamente mi práctica número 1 y en la que baso todas mis formaciones y mis clases. Es la práctica que me ha traído hasta aquí, hasta la creación del podcast y la creación de esta cuenta, para acercar la quietud a más gente en este mundo que no para y en el que siempre estamos a tope. Y tenía muchas ganas de hablar del Yin Yoga porque es una modalidad de yoga que se conoce muy poquito, es de reciente creación, por decir alguna cosa, porque evidentemente el yoga hace millones de años que existe, pero esta variante más funcional, este enfoque más funcional hacia cómo las posturas afectan al cuerpo y que cada cuerpo es diferente, pues es el enfoque funcional que yo hago en mis clases. Lo hablamos con Elena Sepúlveda, mi profesora de Yin Yoga, mi gurú. Y de hecho, pues una persona que me ha aportado muchísima luz en este camino, ha puesto palabras a mis emociones y sobre todo pues me ha guiado y llevado hacia el camino de la quietud de una manera muy poderosa. Yo llegué a través de Miriam Wagner y de José de Groot a Elena, es una de sus discípulas. Y evidentemente pues la variedad de Yin Yoga que yo hago viene de Paul Greeley, que es el fundador, y en este episodio hablamos de todo esto. Así que si os interesa el Yin Yoga y os habéis preguntado qué es el Yin Yoga, no os perdáis la entrevista con Elena, que también casualmente fue presencial. Elena vino a mi casa y pasamos un fin de semana juntas y fue mágico. Luego conocí a Cris Centeno, gran mujer. Me encanta cómo comunica, me encanta cómo habla, me encanta cómo se expresa y me encanta el proyecto que ha creado desde la autosuperación, ¿no? De un problema que ella tuvo, esto la impulsó a crear y a hablar del sueño y los aceites esenciales. Y con Cris tuvimos esta conversación súper interesante sobre cómo pues, ayudar a través de los aceites esenciales a mejorar nuestro sueño. Poner pequeñas cositas en nuestra vida y mejorarlo.
También si estáis interesados en esta temática, gran episodio con ella. Luego hablamos de la meditación creativa y el Zentangle. Por casualidad me apareció un feed el año pasado sobre la meditación creativa y evidentemente la pionera en España de meditación creativa o Zentangle es Alicia Rey. Y hablamos con ella. La tuvimos en el podcast. Qué gran historia de superación personal. Yo creo que en el podcast ha sido para mí una de las cosas más bonitas que he vivido. Es decir, el poder entrevistar a personas con conocimientos increíbles sobre temáticas muy concretas, pero aparte, cómo estas personas a través de una situación personal y una superación personal han llegado a conocer esta temática en profundidad. Y Alicia es un claro ejemplo de esto, de una historia de superación personal y de encontrar una herramienta que la ayudará pues, a superar esto. Y el Zentangle, para quien no lo conozca, por favor, no os lo perdáis, porque para mentes inquietas y mentes que no paran nunca, es una forma de meditar muy, muy bonita. Bueno, ¿qué decir? Estamos trabajando en este podcast muchísimo a nivel de terapias y hablando a nivel de mente, meditación, emociones, y no podía ser de otra manera que hablar de mindfulness y neurociencia. Y hablamos con Maite Valderas. Qué mujer más bonita. Fue una entrevista preciosa. Estuvimos hablando del trabajo que Maite ha hecho. Maite es doctora especializada en la conexión que hay entre cerebro y corazón. Y su estudio pues, fue increíble. Y me encantaría que escucharas este episodio porque os va a alucinar lo que nuestra mente es capaz de hacer con nuestro corazón y al revés. La conexión que existe entre nuestras emociones y nuestro cerebro. Así que no os perdáis este episodio tampoco porque fue maravilloso. Es que al final vais a decir, Aida, pero si es que me los tendré que escuchar todos. Pues sí, tendrás que escucharlos todos, lo siento. Voy a hacer una pausa antes de continuar porque una de las razones que os he dicho es que este podcast lo creé porque tengo esa inquietud de conocimiento, de curiosidad y de aprender. Pero es que en el camino no pensaba que solo me llevaría conocimiento y sabiduría, sino que además se cruzarían personas en mi vida que se han quedado. Y el siguiente episodio que tuvimos, yoga y menopausia, tuve una entrevista con una persona que para mí es súper especial. Admiro muchísimo por el trabajo que hace, por la profesión y la profesionalidad que ejerce su trabajo, y es Eva Álvarez. Eva Álvarez tiene una cuenta de Instagram que apareció en mi feed un día por casualidad con su yoga líquido y vino para quedarse, porque Eva es una persona que no deja indiferente, tiene una magia especial y fue el podcast más largo de la historia de Tu Momento Yin. Yo creo que hubiéramos estado hablando durante todo el día, pero Eva y yo además nos conectó el tema de la menopausia y muchas cosas de las que ella publicaba me resonaban muchísimo, y un día pues empezamos a hablar por Instagram y nació pues la idea de tenerla en el podcast. Dije, es que tengo que tener a esta mujer porque evidentemente pues compartimos algo que es este proceso de menopausia, ¿no? Donde hemos ido adaptando nuestra práctica de yoga y ha cambiado, ¿no? Las dos venimos de vidas muy activas, de mucho movimiento, y hemos llegado a un punto de nuestra vida en que nuestra práctica se ha adaptado y ha cambiado. Y nosotras con ella, evidentemente. Y este podcast es un claro ejemplo de esas sinergias que se dan entre dos personas y que nacen, ¿no?
Y creo que Eva también va a estar en la segunda temporada y espero poder conocerla en persona en este momento, porque de momento no nos hemos conocido, pero me apetece muchísimo. Así que Eva, muchísimas gracias por estar ahí también. Siguiente episodio. También, ¿qué voy a decir de mi Nuri Jiménez? Nuri Jiménez es una profesora de yoga que apareció en mi vida en la formación de Yin Yoga con Elena. O sea, imaginaros las sinergias que estamos hablando aquí, las conexiones y cómo la vida te va llevando hacia personas, ¿no? que aportan y suman. Y cuando conocí a Nuri y yo nos llevamos justamente casi 10 años, ella es más joven que yo, pero me vi reflejada en ella. O sea, me recordó a la persona que yo era hace 10 años y en el punto en que yo me encontraba hace 10 años. Y me fascinó Nuri, es alguien maravilloso. Y tenía una historia muy bonita que contar, que fue su viaje. Y la tuve pues para la sección de mujeres viajeras, porque Nuri también se embarcó en un viaje totalmente sola y tenía muchísimas ganas de que estuviera en el podcast, básicamente porque Nuri es luz y creo que puede ser luz para muchas personas. Luego nos fuimos otra vez hacia el yoga y estuvimos hablando de yoga restaurativo. En el podcast ya veréis que estoy intentando tener un poquito de todo, tanto para la gente que practica yoga como la gente que no lo practica, pero que sí que pueden llegar a estar dentro del yoga. Y el yoga restaurativo es un yoga que ha ayudado a muchísima gente. Y descubrí a Raquel Mar también por su página web. Tiene una página web muy interesante, Yoga Despacio, también lo veréis en el podcast, tiene sus notas, pero estuvimos haciendo también un pequeño viaje hacia cómo integrar diferentes modalidades de yoga para trabajar con una persona, ¿no? Porque al final somos como muy rígidos, ¿no? en las prácticas de yoga, a veces es Ashtanga o Hatha o Vinyasa, es como siempre intentamos ponerlo todo en ventanas. Y yo he llegado a un punto en mi vida en que hago una mezcla de todo, evidentemente con una sólida base en el yoga y en el conocimiento espiritual, pero ya no de esa manera tan rígida en la cual hace años pues quizá trabajábamos, ¿no? Y Raquel Mar es una de estas personas con las que me encantó hablar por eso, porque ella, de todos sus conocimientos, de todas las prácticas de yoga que ella ha realizado y conoce, pues ha hecho como un mix, ¿no? Una mezcla, las ha unido y ha creado su propia modalidad de yoga que combina y trabaja con ella en sus clases. Luego quise hacer un parón en todo lo que son terapias alternativas, yoga y cosas más meditativas y hablar de alimentación. Y es que si me seguís, sabéis que en este último año pues hice un cambio bastante radical en mi alimentación por una problemática física al final de mi proceso de menopausia. Y hablamos de celiaquía con Lorena Pérez. Qué maravillosa persona. O sea, Lorena también es una de esas personas, gran comunicadora, tiene su podcast también, tiene su página web, tiene su Instagram y sus redes y me atrapó cómo comunica e informa sobre la celiaquía, porque yo cuando entré en este mundo fue como, ¿ahora qué hago, no? O sea, nuestra vida gira alrededor del gluten y todo lo que hay en el mercado lleva gluten y cuando te dicen, pues no puedes comer gluten, es como, ¿y ahora qué hago? Pues a través y gracias a Lorena, pude gestionar este tema y aprender y saber más sobre ello, ¿no? Así que
Lorena, muchísimas gracias, gran profesional. Por favor, id a ver este podcast si también habéis entrado en este mundo de la celiaquía o queréis más información sobre ella. Episodio 20, qué viaje. Es que yo de verdad no me lo creo aún cuando miro atrás y digo 23 episodios, pero ¿cómo ha podido ser eso? O sea, no sabéis el trabajo que genera cada podcast, aunque vosotros lo veáis aquí todo tan fácil y tan simple, porque la edición de los podcasts tampoco la he querido hacer muy difícil y no me gusta cortar, intento que sea tal como sale. Sin interrupciones. Tuvimos a Elisa Antolín. A Elisa la descubrí también por casualidad, buscando soluciones para mi brazo. Yo he estado muchísimo tiempo sufriendo de mi hombro y mi brazo, y Elisa trabaja la terapia con pelotas, que si no la conocéis, fue increíble también el episodio con Elisa, porque Elisa es una sabia, es una maga, y trabajamos todo el tema de cómo funciona la terapia de pelotas. Estuvimos hablando de los beneficios y además, pues al final de la entrevista, Elisa nos dio una sorpresa con uno de sus superpoderes que ha dado pie a que esté también en la segunda temporada, y también veréis que se trata de una temática que es muy interesante. Y cómo no, episodio 21, no podía faltar una temática en la que estoy muy metida últimamente, que es las fascias. Cómo las fascias se comunican directamente con las emociones, ¿no? Hablamos del libro de inteligencia corporal de Viviana Badenes, gran profesional, muy concienciada del movimiento natural de las personas. Trabaja, es fisioterapeuta y además especialista en el método Rolfing. Para quien no lo conozca, por favor, ir a ver el episodio, fue súper interesante, disfrutamos muchísimo. Es una mujer también que tiene muchísimo conocimiento sobre el cuerpo. Muy interesante lo que nos contó Viviana. Y ya llegamos al episodio número 22. Madre mía, número 22. Tuvimos una temática que también me habíais pedido muchísimo, y era suelo pélvico y sexualidad. No podía cerrar la temporada sin hablar de una parte muy importante de la mujer, que es la pelvis, y hablamos con Irene Fernández, gran mujer, conocedora y especialista en suelo pélvico, en sexualidad de la mujer, y tuvimos una conversación muy interesante, la que disfruté muchísimo, y también os recomiendo este episodio si estáis interesados. Y para cerrar la temporada acabamos con Mert Atamlar, director y fundador de Shambhala Barcelona, que es una marca sostenible y muy pequeñita de ropa de yoga, con un concepto muy bonito de los tejidos y del funcionamiento de su empresa. Y quería darle especial atención a esta entrevista porque el mundo del yoga, y voy a vigilar aquí mucho mis palabras, damos mucha importancia a la ropa sin darle importancia. Y dejadme que explique estas palabras. Y es que practicamos yoga en todos los aspectos de nuestra vida. Damos muchísima importancia al cuidado espiritual, al cuidado corporal, al movimiento, pero luego nos ponemos cualquier ropa encima de la piel. Y por eso tenía ganas de concienciar un poquito a través de hablar con una persona pues, que cada día trabaja con ello. Además, Mert tuvo la valentía de hacer la entrevista en castellano. Mert es de Istambul, Turquía. Hace muy poquito que está en España y de verdad, Mert, te lo agradezco porque fuiste súper valiente y me encantó la conversación que tuvimos porque me hiciste ser consciente de mucho más allá de lo que nos ponemos en la piel.
Así que muchas gracias. Y así terminó nuestra temporada con Mert y los tejidos en el yoga. 23 episodios, 24 con este último, que hemos hablado de un montón de temáticas, de un montón de cosas, y quiero recordar desde aquí que vosotros sois los que creáis este podcast. A través de todos los mails que recibo con peticiones de temáticas, si tú estás ahí y tienes algo que comunicar y crees que puedes enseñar el trabajo que estás realizando, sea lo que sea, mientras sea cuidado y autocrecimiento, y crees que puedes aportar a este podcast, escríbeme. Voy a dejar en el link de notas mis datos de contacto. Podéis encontrarme en la página web, podéis mandarme a través de Instagram, podéis mandarme un mensaje a través de Spotify, de YouTube, donde queráis, pero contactarme, porque gracias a vosotros este podcast crece. Este podcast llega a más gente y además podemos trabajar temáticas mucho más interesantes. He empezado ya a grabar la segunda temporada, como he dicho. Hay espacio aún para gente, es decir, si tenéis ganas de estar aquí conmigo en online o en vivo, mandadme un mensaje y yo intentaré venir donde estéis, o si no, lo haremos online. En estos momentos me encuentro en plena creación de un proyecto, quizá el más importante que he realizado hasta ahora, que es la creación de una academia online. Es un proyecto que llevaba en mente desde hacía muchísimo tiempo. Como sabéis, tengo mi página web. En la página web podéis encontrar varias cosas, podéis encontrar las clases online, podéis encontrar el blog, donde voy posteando cada 15 días más o menos, podéis encontrar el podcast y a partir de muy poquito, espero poder lanzarlo a finales de marzo, principios de abril, vamos a lanzar la academia online de Yin and Reset, Yin and Reset Academy. ¿Y para quién es esta academia? Esta academia es una academia muy especial porque hay muchas aplicaciones de yoga, hay muchas páginas web donde podéis suscribiros para practicar yoga, pero yo quiero ir un poquito más allá y me gustaría crear un espacio seguro para mujeres, niños y adolescentes para trabajar a nivel de autocrecimiento, de confianza y de resiliencia, para trabajar las emociones a través del coaching y el mindfulness. No son solo ejercicios de yoga, sino que es toda una colección de ejercicios que encontraréis en la academia, donde lo podéis gestionar por temáticas y muy focalizada a trabajar el tema de la salud mental. Creo que no voy a explicar más porque ya haré un podcast específico con esto de la academia y que podéis encontrar en ella, pero sí dar de nuevo las gracias por escucharme, por estar aquí, por haber confiado en tu momento Yin, por estar cada lunes aquí a mi lado con todas las personas que visitan el podcast. Y de nuevo recordaros que gracias a vosotros, a que compartáis el podcast, este podcast está creciendo y hemos sido capaces de empezar a grabar la segunda temporada con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y con muchísimos invitados que espero que disfrutéis. Voy a dejarlo aquí, no me voy a enrollar más y quiero mandar un saludo a todos los que estáis allí. Enviaros luz, amor y mucha quietud. Recuerda que una parada en el camino nos reconecta hacia quién somos y nos recuerda la persona que somos. Que disfrutes de tu semana y nos vemos muy pronto.